Mi nombre es Felipe Montalvo. La historia del secuestro parental comienza en septiembre del año 2021, cuando por temas de violencia, de negligencia de cuidado, entre otros, decido pelear la tenencia de mí. Lamentablemente en ese entonces existía la famosa preferencia materna en el Código de la Niñez, que hoy sabemos que es inconstitucional. Fui denunciado 2 veces por la misma causa, se podría decir, por retención indebida de mi hijo, cuando la mamá me lo había entregado voluntariamente, por lo cual yo inicialmente dije que tenía las de ganar. Sin embargo, claro, para asombro yo tenía dos denuncias, una en Guayaquil y una en Quito, lo que no se puede tener, porque en jurisprudencia se llama litispendencia, no puedes tú estar denunciado en dos ciudades por la misma causa al mismo tiempo. Y resulta que una jueza de aquí de Quito, Amparito Díaz, hay que decirlo con nombres, en menos de 48 horas emitió una orden de allanamiento a mi domicilio. Mis abogados asombrados dijeron, eso nunca se había visto tan rápido. Entonces dije, seguramente tuvieron que haberle pagado de alguna manera para que actúe. Se dio la audiencia de mi hijo. Yo tenía testigos de profesores, padres de familia, que habían sido testigos principalmente del maltrato y la negligencia que por parte de la mamá mi hijo había sufrido, sí, durante un año aproximadamente. Y adicionalmente tenía una denuncia por un posible delito de naturaleza de abuso sexual en contra de mi hijo por un familiar de parte de la mamá. En teoría tenía todo el peso para que me permitan estar con mi hijo la tenencia hasta que estén las investigaciones. Sin embargo, esta cosa decidió que mi hijo tiene que estar con la mamá y a partir del 30 de septiembre de 2021 yo no supe absolutamente nada de mi hijo por 2 años, a pesar de que tenía un régimen de visitas, a pesar de que esta jueza en acuerdo se estableció que yo puedo ver a mi hijo libremente. Sin embargo, la mamá estuvo escondiéndose, se cambió alrededor de 5 veces de domicilio, no compareció a las audiencias de Cámara de Gesell para las investigaciones de este delito de presunto abuso sexual. Y claro, júntale eso con la pandemia, júntale que se fueron a Guayaquil. Sí, Entonces, al ser yo de Quito y de Guayaquil, en escondite, yo viajaba cada 15 días tratando de ubicarles. Tengo recopilado a la fecha actual más de 25 partes policiales y informes de día, depende de todos los sábados que fui, ¿sí? Sin embargo, por ayuda mismo de la propia policía, pude dar con el paradero de mi hijo, porque es triste decirlo, tuvimos que llegar a que emitan 2 órdenes de apremio en contra de la mamá por obstrucción de visitas. Y es donde ya pude identificar a mi hijo en qué domicilio lo escondían. Aún así, la justicia lamentablemente no hizo nada, no la pudieron coger presa. Suena feo decirlo, pero en otros países esto es algo muy delicado. En Ecuador, lamentablemente, y como dijo María Josefa Coronel, porque me entrevisté con María Josefa Coronel, que era presidenta del Consejo de la Judicatura del Guayas, dijo, aquí en el Ecuador la niñez le consideran la última rueda del coche y los jueces quieren ir allá para jubilarse. ujú, Y creen, y más en Guayaquil, porque ella dijo literalmente Guayaquil, creen que es la República Independiente de Guayaquil, donde acá es tierra de nadie. ujú. Y dice, ni yo siendo presidenta me hacían caso, dice, entonces era muy complicado. Me tocó denunciarles de las propias cosas ante el Consejo Disciplinario del Consejo de la Judicatura, pero aún así, hasta el día de hoy estoy peleando su tenencia y tardé 2 años en poder ver a mi hijo. Ujú. eh, y las razones eran claras. Querían evitar el tema de investigaciones del presunto abuso, querían evitar todo tipo de contacto con mi persona, con mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo y yo tenemos un vínculo tan especial, y no es por ser mi hijo, pero es un vínculo que decimos, todo el mundo que nos veía decían, "O sea, son como verles como a dos niños, a dos amigos". Ajá. Eh, Ventajosamente, digo, el vínculo no se ha roto. Hoy le veo a mi hijo cada sábado, cada 15 días, pero sí es algo triste de que un niño tenga que pasar esto. Más que todo porque corroboraron con informes de peritos, con informes de trabajo social, con Ujú. informes psicológicos de qué, de fiscalía, de Consejo de Justicia, que mi hijo está manipulado. Sí. Hay un informe, que es muy triste decirlo, que concluye que existieron demasiados hechos de naturaleza sexual para que se dé el presunto abuso. Y aún así, con todo ese informe y con una cámara de Gesell donde mi hijo concluye diciendo, Lucho está huido de la policía en Quevedo. Entonces ahí era la pregunta, ¿por qué alguien se huye de la policía si no ha hecho nada?
¿por qué no asistieron para las comparecencias y demás? Entonces, claro, hasta el día de hoy no me han notificado con el archivo del tema del presunto abuso. Em, Entiendo que pagaron para archivar alrededor de $5,000, $6,000 de la fiscal Camatón en Guayaquil y lo sé porque el caso de mi hijo, al hacerse mediático, lamentablemente tuvo que hacerse mediático para que metan presión en medios y me dijeron, señor Montalvo, es triste decirlo, pero pagaron para que el caso de su hijo se archive. Y hasta el día de hoy no hay un culpable. Yo, como digo, ella siendo mamá tenía que haberle creído a su hijo en Sí. todas las declaraciones y no, siendo mamá, esconder al presunto abuso o proteger al presunto abusador. Y digamos, me pareció muy interesante cuando me contaste fuera de cámara. ¿Cómo fue el suceso? Tú contaste que llegaste a la casa, no encontraste nada y el rato de poner la denuncia, obviamente le dieron a favor de que se llevó a tu hijo, dijeron que es Ah, la mamá y tú no podías. En sí, el caso de ¿por qué se da la separación? Es duro decirlo, digo, tenemos ese ego de hombres, pero todo está por una infidelidad por parte de la mamá. Y claro, el matrimonio acabado y todo, ella optó por irse de la casa, Ajá. pero resulta que yo no lo sabía. Yo solo llegué un día a las 4 de la tarde a la casa, porque le prometí esa tarde, me acuerdo claramente. Le dije, hijo, hoy salgo temprano, y me dijo, papá, vámonos a mi juguetería, porque mi hijo es fan de los Hot Wheels, y todas las semanas le traía del trabajo un carrito de Hot Wheels de esos de $2. Y ese día le dije, vamos, hijo, hoy vamos a comprarte una pista, le dije. Entonces, llego, pedí permiso para salir temprano, recogerlo. Y claro, cuando yo llego a la casa, le digo a mi mamá en la puerta, y me dice, Felipe, tengo que hablar contigo. Y le digo, no, tengo que verle a Leo porque tenemos que irnos a la juguetería. Y mi mamá se pone a llorar y me dice, Felipe, tengo que hablar contigo. Y ahí me quedé frío y le digo, ¿qué pasó? Me dice, la mamá se lo acaba de llevar en un carro con todas las maletas y todo y no pude detener. Entonces, yo entré en una desesperación, en un vacío existencial. Llamé a la policía, llamé al 911, le dije, acaban de secuestrar a mi hijo. Llegó dos patrulleros. Les cuento que la mamá se acaba de llevar a mi hijo con todas las pertenencias arbitrariamente y me dijeron, entonces no es secuestro porque es la mamá. Les dije, ¿qué? ¿Pero cómo puede ser posible? Les digo, ¿dónde está la DINAPEN? Me dijeron, es abajo por el Banco Central. Fui al Banco Central, subí corriendo y estaban ya por cerrar la DINAPEN. Y dije, de aquí no se pueden ir porque esto es un caso de un secuestro de un niño. Digo, viven cerrando carreteras, evitando que la Panamericana, la ruta Guayaquil, algo. Y me dijeron, no mismo, no es secuestro porque es la mamá. Entonces yo me quedé asombrado de que, claro, la mujer tiene cierta preferencia o inclinación a protección desde las autoridades, miembros policiales, jueces y demás. Tal es el punto que hoy estoy denunciado falsamente por dos acusaciones. Una de presunta violencia física, psicológica y sexual. Las tres al mismo tiempo. Y esta es puesta 2 años después de que me divorcié. Hasta el día de hoy no me han notificado formalmente, no hay investigación previa. Y la segunda denuncia falsa es por intento de secuestro a mi hijo. El día que yo voy a su escuela, porque me enteré de dónde está estudiando, y fui con policías y fui a notificar a la escuela un llamado de atención por parte del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el propio ministerio, la propia escuela no me daba información de mí. Yo no sabía nada. Entonces me tocó denunciarles y claro, el día que yo voy, resulta que mi hijo estaba saliendo de clases y la policía me dice, ¿ese es su hijo? Le digo, sí. Y reconoce a la persona con la que está de la mano, le digo, no. Y era una persona que totalmente extraña, ajena a la familia, nunca la había conocido. Y tenía toda la facha de, yo digo, perdón, de un delincuente. O inclusive diría, tenía mallas puestas en los brazos y una gorra. Entonces, el rato que la policía le dice, disculpe, usted es papá del niño, el señor le coge a mi hijo en brazos y sale corriendo. Entonces, la policía me dice, ¿seguro es su hijo? Le digo, sí. Y le interceptamos a 2 cuadras. Y claro, resulta que habían alienado, hasta yo no sabía nada de mi hijo, y mi hijo me queda viendo y me dice, papá, se pone a llorar primero. Y me dice, papá, yo no quiero irme contigo. Le digo, ¿de qué hablas? Tú vienes a llevarme. Le digo, no, yo vengo acá a la escuela a dejarles un oficio. Y me dice, yo tengo los audios donde tú dices que si yo me voy a Quito contigo, tú me vas a hacer daño. Entonces, claro, había el tema de que se encargaron de fabricar algunos temas y hasta el día de hoy yo le he dicho a la jueza, pídale a la señora que le indique esos audios donde yo supuestamente amenazo a mí.
Ajá. Y hasta el día de hoy en todas las audiencias no ha existido. Por eso es que la jueza tomó la decisión de emitir 2 órdenes de premio en contra de la mamá por obstrucción de visita. Y más grave aún, todos estos informes están respaldados por peritos especialistas de la función judicial y fiscalía. Entonces, no Ajá. estoy mintiendo, porque ahí está justamente que existe una manipulación hacia mí. Inclusive una trabajadora social dijo, el día que le entrevisté a su hijo entra y de una dice, mi mamá le pegaba a mi papá le pegaba a mi mamá, mi papá esto, mi papá esto. Y yo, "Oh, tranquilo", dice, ni siquiera me conoces, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? Y de pronto comienzan a entablar la conversación. ¿Con quién estuviste antes de venir acá? Con el abogado y mi mamá. Y dice, ok. Y seguían conversando. Y cuando mi hijo dice, disculpe, ¿puedo salir a hablar con mi mamá? Le dice, ¿para qué? Le dice, porque se me olvidó lo que tenía que decirle a usted. Ese rato la trabajadora social dijo, doy por cerrado la entrevista con el menor está manipulado. Y eso pasó en Cámara de Gesell y pasó en otros 2 informes psicológicos. Qué grave lo que me cuentas, en serio. Y, o sea, la abogada que hablamos hoy decía que no está tipificado lamentablemente el secuestro parental. No está Pero aparentemente, tú eres el padre, puedes ejercer el secuestro parental. Pues no, si eres la madre, correcto. no. Lo que me dijeron los policías es, si es que usted le secuestra, usted le vamos a coger preso. Porque en teoría aún prevalece la preferencia materna a pesar de que en el Código de la Niñez no está tipificado la preferencia materna. Ujú. Sigue existiendo esa preferencia. No es por nada, pero todos los jueces porque son algunos casos que yo tengo abierto estoy recuperando la tenencia de mi hijo, todos los jueces me han tocado jueces mujeres, y es triste decirlo, Ajá. todas en un punto se inclinan en la mujer. Ujú. Claro, hoy en día ya no, porque han visto que ha tenido órdenes de premio y todo, pero inicialmente me tocó luchar mucho. 2 años me ha costado esta lucha y aún así no veo luz. Puedo verlo a mi hijo, digo, es un gran paso, es un gran avance, Ajá. pero ¿cuánto me costó y cuánto tardó? Sí, y también con respeto, ya puedes ver a tu hijo, pero no lo puedes ver 100%, lo tienes que ver con policía. Y eso creo que es lo duro que tú me contas. Es lo duro porque, claro, la jueza dijo, de acuerdo, de cierta manera le siguen creyendo a la mamá porque la mamá dice es que si lo dejo ver, él lo va a secuestrar y se lo va a llevar por tierra fuera del país. Y yo, señora jueza, yo trabajo, tengo un buen trabajo aquí en Ecuador, es estable, tengo una reputación como asesor tributario, le digo, tengo mi pareja actual, ¿por qué razón dejaría todo? Entonces, la jueza en cierta manera le dio el beneficio de la duda y dijo, de acuerdo, se van a ejercer las visitas con entrega en la DINAPEN y con acompañamiento de un familiar de la mamá. Por 6 meses tengo una persona que no conozco si es familiar o no y está ahí parado y tengo que pagar inclusive su comida, si voy al cine tengo que pagar su entrada al cine, o sea, por suerte ya se acaba, este sábado es la última visita dirigida, he cumplido siempre con los informes psicológicos que pidió la jueza, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, deberían ya quitar, le Ajá. entreguen a DINAPEN y deberían quitar la asistencia con el familiar. Perfecto. Creo que con eso es buen testimonio y con eso cerremos la entrevista. Muchas gracias. No, se me prende frío y la luz en la carita, pero No, yo creo que